Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros, pues este camino santo que estamos llevando hacia la luz cada vez nos está alejando más de la oscuridad de nuestra mente. Quiero agradecer tus palabras. Adelante, te escuchamos. He estado trabajando mucho, platicando mucho con ella y haciendo en efecto lo que me hiciste favor de compartir. Muchísimas gracias, porque a veces es necesario que alguien venga a reafirmarte lo que uno ya sabe. Y a veces sabemos tanto y no aplicamos nada. Entonces, gracias, primita, porque estoy trabajando bien, porque no te digo que estoy al 100, pero estoy en el camino. Gracias por tus palabras, primita, que Dios te bendiga. Y le pido así, de la misma forma, que cuide mis pasos y me proteja. Un beso para ti, para toda tu familia. Dios contigo. Creo que no era para Cuídate nosotros. mucho, primita. Bueno, pues nada más, Fue un pero el mensaje muy mensaje, lindo. claro que es para nosotros. Bueno, por sí, supuesto. pero fue un mensaje muy lindo. Fue un mensaje muy lindo, efectivamente. O sea, es que el agradecimiento y el compartir la verdad siempre es para todos. Así que si esto fue una coincidencia, bienvenida, porque era muy lindo lo que estaba diciendo Belén. A su primita, lindo le hablaba. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Muy bien, ¿tú? Aquí, disfrutando de la luz del Señor. Muy bien. Bien, pues ¿cómo ves el hackeo de ayer con la lección que tuvimos? Estuvo intenso. Yo digo que eso de que hacernos a un lado y dejar que Él nos muestre el camino es, Sí, es maravilloso. abandonar el ego. Me encanta porque yo muchas veces, fíjate que sin estar consciente de la lección, yo les digo a todos, hazte a un lado y deja que Dios te guíe. O sea, quita tu energía y a veces deja que otro hermano hable por ti, porque entonces va a tener otras palabras distintas a lo que tu mente ahorita, si estás en conflicto, mejor tú no hables, deja que alguien más hable por ti. Y me encantó la lección porque cuando te haces a un lado y dejas que Él te muestre en camino, quitas todas las ideas falsas que has creado sobre la vida, las ilusiones, y permites que literal Él te muestre en camino. Es poner tu vida en manos de Dios y permitir que todas esas señales, que toda esa luz que guía el sendero te guía a ti, pero también dice, hay otros hermanos acompañándote que te pueden mostrar el camino. Y entonces ahí viene una responsabilidad, porque si nosotros hemos estado estudiando y hackeando nuestra mente, entonces hoy tenemos que ser de esos hermanos que puedan mostrar el camino, que hablen de Dios, como decía el anterior, y ser esos maestros o esos ministros que lleven la palabra, que literal quites las ilusiones y dejes que Él te guíe. Me encantó y creo que hemos ido así conduciendo nuestra vida, sobre todo en los últimos días o en los últimos meses que llevamos haciendo esto, y los senderos han sido preciosos. Sí, por eso dice que se te dieron tus hermanos para que siguieses tus pasos conforme tú caminas siguiendo al Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo nos conduce a todos. Pero tú estás, que ya has entendido un poco más este curso, tus hermanos te necesitan ver, que veas que estás en paz, que todo está saliendo bien, para entonces poder seguirte a ti. Entonces, efectivamente, tal como dices, Claudia, o sea, a veces nos toca seguir y a veces somos el guía alternativo, el cabo, por decirlo así, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que va delante de nosotros siempre, siempre. Y enseñándonos que el sacrificio y la privación no son las sendas que debemos seguir, porque no conducen a ninguna parte. El sacrificio y la privación siempre llega al callejón sin salida de la muerte. Y te dice,
Es que tú eres vida, no necesitas ir por esos caminos llenos de espinas, pedregosos, sí, completamente áridos. Exactamente, cuando puedes decidir cambiar la decisión y seguir al Espíritu Santo en este camino florido de perdón, lleno de la paz de Dios, lleno del alimento de la dicha. Y hombre, la vida se hace muy fácil, definitivamente se hace muy fácil. Aún en este mundo terrenal, las cosas empiezan a cambiar. Todo empieza a mostrarte que tú, a través de tu perdón, este mundo perdonado lo empiezas a ver de una manera completamente distinta y entonces el mundo empieza a abrazarte con amor. Regresa y has cambiado el propósito que antes tenía el mundo, porque el mundo originalmente fue para separar al Hijo de Dios mismo. Y al cambiar ese propósito, este mundo, o sea, obviamente se vuelve un reflejo del cielo. Pues, ya hemos visto que las lecciones se van un poco largas, así que yo creo que nos vamos con la lectura del libro de texto, ¿verdad, Claudia? Sí, va, adelante. Ahí va. Adelante, Felipe, te escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. Es aquí. De causa y efecto, vamos del capítulo 2, la separación y la expiación. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste, y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Ahí te dice, bueno, pues, ¿tú crees que, o sea, el miedo es la ausencia de Dios? El miedo es aquello que sentimos cuando nuestra mente está llena de estas nubes, ¿no? Entonces, sí, ya te ha recalcado muchas veces y hemos hablado muchas veces acerca del miedo. Y no puedes controlar el miedo porque tú lo inventaste. Entonces, ¿cómo vas a poderlo controlar? Nosotros hemos hablado mucho en la tierra, en este lenguaje del hombre, de ser valiente. Pero ser valiente, más que dominar el miedo, porque al miedo no lo tienes que dominar, el miedo es una creación de ti mismo, entonces a quien tienes que dominar realmente no es al miedo, es a tu mente. Realmente el ser valiente no quiere decir que sobrepases los límites del miedo, sino que te deshagas del miedo a través del amor. Ese es el valiente. El valiente es el que reconoce a Dios como su guía, el que reconoce al Espíritu Santo como aquel que ilumina su camino y entonces se deshace del miedo. El valiente es aquel que tiene la perfecta convicción de deshacerse de sus ideas falsas y de deshacer, porque nos apegamos a la ilusión. Nos apegamos tanto a la ilusión que entonces nos genera miedo y creemos que ser valiente es eso, sobrepasar tus miedos y no importa que tenga miedo, de cualquier modo lo hago. Exactamente. Y así no funciona. Realmente el ser valiente es el tener la humildad de deshacerte de esas ideas falsas para transformarlas en amor. Y entonces en ese momento viene la sanación de ese conflicto y entonces ya puedes pues ver el mundo de otra forma. Y entonces el miedo pues es igual que ya, o sea, desaparece, es una absoluta ilusión. Sí, porque tal como dices, efectivamente está hablando de la valentía en este punto, pero ser valiente, fíjense qué cosa tan curiosa. El miedo es la respuesta del ego ante una imaginada situación. Pues la valentía no es más que otra respuesta del ego confrontándola con su propia creación. O sea, ser valiente es la respuesta del ego ante el miedo y con esta actitud solo el miedo es reforzado. Porque la valentía que es una explosión de miedo, una explosión de supervivencia, tratando de imponerse sobre otro miedo. O sea no estás atacando al fuego con fuego. Es imposible que termines algo así.
Por eso todas las soluciones que te ofrece el mundo para controlar el miedo son efectivamente inútiles, pues ninguna lo deshace. El amor es lo único que deshace el miedo y, como dijo Claudia, efectivamente, la certeza de que somos la extensión del amor infinito y que todo lo abarca, es también la certeza de que nada más grande que el amor existe. Es imposible que exista algo más grande que el amor porque el amor abarca todo. Exactamente. Así que el miedo no tiene esa cualidad de infinitud, tampoco el dolor. Así que todo el miedo... No puedes tenerle miedo a todo. No. Cuando aparece el miedo, aparece ante algunas circunstancias. Exactamente. Sin embargo, sí puedes abrazar el todo con amor. Exactamente. El miedo solamente es sobre una pequeña fracción de tus circunstancias. Es muy pequeño. Por eso el dolor y el miedo son proyecciones personales, temporales, que no pueden contender con el infinito. Por eso toda la limitación, al ser llevada ante la verdad, desaparece porque se hace evidente que el miedo y el dolor son solo sombras sin ninguna sustancia. Pero esto realmente es, por eso digo que es personal, porque de lo que tú tienes miedo, solamente tú lo puedes ver. Que esa proyección sea común en muchas mentes, bueno, pues por eso vemos el mundo que vemos, porque se vuelve como muy concreto, porque son muchas mentes reforzando esa misma situación de miedo. Pero conforme se va deshaciendo, aunque haya mucha gente que esté de acuerdo con que existe una situación adversa, tú puedes caminar perfectamente dentro de eso y no verlo y tú estar muy próspero. Un ejemplo, tú puedes estar en un momento sin trabajo. Si te eres consciente de que tienes miedo de no encontrar trabajo, ya te hiciste consciente de tu miedo, entonces al deshacer dices, no, es que Dios no creó el desempleo. Un ejemplo, hay que negar las cosas. Porque Dios tampoco creó el empleo. Y tampoco creó el empleo, por lo tanto, toda la abundancia que está dispuesta ahí afuera es para mí y de alguna manera mi mente está bloqueando ese flujo de la abundancia. Entonces, tengo que abrir mi mente porque Dios ni creó el empleo, ni creó el desempleo, por lo tanto, son ilusiones en las que creo, en las que tengo fe. Yo siempre digo esto, o sea, hay gente que tiene miedo a unas cosas y otros a otras. Por Sí. ejemplo, a mí me daban mucho miedo las mariposas. Ah, caray. Fíjate, porque cuando era niña, una tía me dijo que si me caía el polvito de las mariposas en los ojos me quedaba ciega. Y de ahí le agarré un miedo a las mariposas y se lo transmití a mis hijas. Y puede haber, así se los transmití literal, ¿eh? Y entonces entra una mariposa y una de mis hijas se pone histérica, una de ellas. Entonces, yo un día dije, pues, ¿qué onda con este miedo? Si las mariposas son parte del todo. Y estábamos en Cancún en el mariposario ese de Xcaret, y me paré así, respiré profundo y dije, deja que las mariposas vengan a mí. Y se pararon sobre mí un montón de mariposas. Y entendí que son parte del todo. Y al amarlas, pues desapareció el miedo. Y luego ya un día íbamos también, creo que en Tepoztlán, ¿no? No me acuerdo en dónde estábamos subiendo una montaña. Y se me paró una mariposita en el pantalón y caminó conmigo toda la montaña. Fíjate qué bonito eso que dices, porque no estabas confrontando el miedo. Estabas cuestionando tus creencias acerca de las mariposas. Es muy distinto, es muy distinto. Y al madurar dije, pues qué tontería, ¿cómo me va a dejar ciego? Si eso fuera cierto, todos estaríamos ciegos. Ciego es aquel que le tiene miedo a algo, ese es el ciego. No, y además, por ejemplo, ya ves que vienen las mariposas monarca en una gran inmigración desde Canadá. Ajá. Pues fíjate, si fuera cierto que las mariposas fueran así de tóxicas, cada vez que llegaría esta migración, pues yo creo que la Semarnat estaría ahí con la fumigación pero listos a atacar la contaminación y no es. Entonces, efectivamente que son, como dije, son proyecciones personales temporales, pero van a durar tanto tiempo mientras no cuestiones tus miedos, porque el miedo no hay que confrontarlo.
hay que, pues, a los que nos escuchan, lo que tú sientes miedo es una proyección exclusiva de tu mente, pero solamente confrontándolo en el sentido de que lo cuestiones. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Solamente así es como vas a deshacer esas creencias en el miedo y dar paso a la luz del Espíritu Santo que te va a permitir ver esto de una manera completamente distinta, como lo hizo Claudia, de una manera tan divertida. A mí me pareció fascinante eso que dijiste, pues que vengan a mí, que se me paren, ¿no? Y ahí vienen. Claro. Exactamente. Dije, a ver, ¿qué me va a pasar? Casi dije, pues si me van a dejar ciega y me van a matar, que sea de una vez y dejar de estar sufriendo toda la vida con esto. O sea, y otro ejemplo, es que de verdad nos creamos tantas ilusiones falsas. Así igual, tenía 2 años y yo jugaba con las figuritas de porcelana y de lladro y eso que tenía mi mamá. Y pues para mí eran juguetes y y se pegó y chocó y se rompían. Y un día mi diario mi mamá me pegaba, diario, era el manazo todos los días y el grito, y pues era una bebé, ¿no? Y un día dije, ya basta de esto. O sea, ¿para qué sigue poniendo los juguetes frente a mí si no los puedo tocar? Esa era mi mente, ¿no? Y entonces le dije un día, oye, mami, ¿qué me haces si te rompo todas tus figuritas? Pues te pego, pues pégame de una vez, y aventé la mesa y se rompieron todas. O sea, ya se quedó muda, no pudo hacer nada. Ya era un confrontamiento diario, ¿no? O sea, me llamaban la atención, pero qué miedo que mi mamá me regañe diario. Pues mejor lo acabo de una vez. Y así es el amor. Acaba de una vez con aquello que te limita a llegar al amor absoluto. Acaba de una vez con eso. Y empieza a vivir. Acaba de una vez con aquellas cosas que te producen terror y empieza a vivir. ¿Y cómo vas a acabar con todas esas ideas falsas? No se trata de enfrentarlas, se trata de comprobar que no es real. Y fíjate qué chistoso, ahorita que estabas diciendo, confronta, se oye una fanfarria. ¡Tarán! Muy bien, efectivamente, es una llamada de atención a que tú aprendas a cuestionar todas aquellas cosas que te producen miedo, desde cosas tan simples como lo que dijo Claudia, hasta cosas más complejas, ¿no? Como cuando estás en una situación de alguien que tú quieres, pero que tiene una enfermedad, que tiene que es por necesidad, digo, de los médicos, dicen que es mortal. Tú a través de tu paz puedes inclusive revertir ese pronóstico, y hasta los mismos médicos puedan decir, oye, fue un milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que hay en tu mente y en la mente de los demás es lo que produce estas proyecciones, y al curar los pensamientos que están en esas mentes y en la tuya, es obvio que se tiene que reflejar en muchas maneras, ¿no? Había una película que se llamaba Las Brujas de Eastwick, ¿te acuerdas? Con Sí. Ajá, es que una de ellas le tenía mucho miedo al cáncer, otra le tenía miedo no me acuerdo qué cosas, y les daba a comer unas cerezas que las hacían entrar en la situación de ese miedo a las brujas estas, y hasta que se dan cuenta que es un sueño irreal y que no estaba una enferma y la otra no está abandonada, a otra le daba miedo ser vieja y fea, y entonces se veía vieja y fea. Entonces, esos son nuestros miedos proyectan hacia nuestra falsa realidad aquello a lo que le tememos. Exacto, es como la película también de ese que se repite el mismo día, ¿cómo se llama? El Día de la Marmota. Exactamente, si te fijas, está confrontando sus miedos constantemente esta persona, o sea, es lo mismo, o sea, tienes que no confrontar, sino darte cuenta, es darte cuenta de que ese miedo es una ilusión. Efectivamente, y es lo que dice esta parte del libro de texto, que efectivamente solamente la sensación dice que la sensación de conflicto es inevitable en el interín, en lo que te das cuenta. Interín quiere decir en el espacio de tiempo en el que te das cuenta de que tus proyecciones son tus proyecciones nada más, pero que no tienen nada que ver con la verdad. Cuando asumes que Dios y el amor siempre son lo mismo y están presentes en tu vida, y que a través del amor puedes resolver cualquier circunstancia que haya en tu vida, vas a dejar de darle
valor a las cosas que te producen miedo. Pero es un espacio de tiempo, sí, que produce conflicto. Todos lo hemos vivido. De hecho, el que no está haciendo entrenamiento mental está viviendo en este conflicto. Pero cuando te das cuenta es cuando poco a poco, porque es un proceso, lo hemos dicho, es un proceso en el que vas avanzando en reconocer la verdad en ti para que todo el miedo vaya desapareciendo también gradualmente. Pues vámonos con el ejercicio de hoy. Está encantador. Entonces, adelante, Felipe, te escuchamos. Lección 156. Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así: las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? No somos inconscientes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudios. La verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es la verdad. No puede contradecirse a sí misma ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras. No puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin Él. Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está. Hay una sola vida. Esa es la vida que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Y ahí, donde Él está, tiene que haber santidad, así como vida. Él no posee ningún atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede elegir ser el de hielo, el mar estar separado del agua, o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti. Los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido. Mientras que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconoce a aquel que camina a tu lado. La luz que llevas contigo es la suya propia, y así ven en ti tu propia santidad, y te saludan como Salvador y como Dios. Acepta tu reverencia, pues le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Esta desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no temible. Mas, ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desaparecido mucho, pero has desperdiciado mucho. Muchos. Pero, ¿quieres? No. No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina, y en el pequeño espacio de duda que todavía queda es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas
con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta 1000 veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al constatar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó, una conmigo. 1 minuto de Qué reflexión. hermoso. 1 minuto. Se va muy rápido. Se fue en un Camino con Dios instante. en perfecta santidad. Adelante, Claudia. Pues, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Es simplemente saberte hijo de Dios, saberte que eres, que está en tu mente, que tu mente es parte de la suya. Entonces, cuando camino con Dios en perfecta santidad, sé que no estoy solo, sé que no estoy solo, sé que puedo estar siempre acompañada porque su presencia es divina, es eterna, es permanente, no se va a ningún lado. Entonces, cuando camino con Dios en perfecta santidad, es que me estoy reconociendo uno con Él y que su presencia y mi presencia se unen, y por eso al final dice, muy lindo, camino con Dios en perfecta santidad, ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Y ahí es cuando en la hermandad, en expander este pensamiento, en expander esta creación que hacemos junto con Dios, podemos unir a nuestros hermanos y ahí está la vida, ahí está el reconocimiento de tu hermano como parte de ti, como parte del todo. Entonces, pues en ningún momento estás solo, porque nosotros solamente vemos un pedacito de la creación, que es este mundo, pero la creación es infinita. Y ahí debemos llegar hasta donde la creación es infinita a través de la luz que vive en nosotros y se ilumine hasta donde no podemos ver con nuestros ojos, sino donde la mente y el alma reconocen que ahí hay otros hermanos con otras formas, con otros tiempos, con otras vidas, pero que sin embargo siguen siendo parte de ti, de tu mente, de Dios y de la suya. Entonces, pues es bellísima esta lección. Sí, además te recuerda que eres un pensamiento de Dios, porque dice, las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? Te estás diciendo que eres un pensamiento de Dios. Y como dijo Claudia, es imposible que estés separado de Dios, o sea, que Dios está siempre contigo eternamente. Es más, no es de que Dios esté contigo, estás dentro de Dios porque al ser un pensamiento estás en su mente, por lo tanto estás en su corazón. Siempre está atento a tu amor, siempre está atento a lo que Dios creó realmente, a la dicha, a la paz, a la inocencia. Pero cuando nosotros pensamos que somos otra cosa, es cuando nosotros estamos como eludiendo el abrazo de Dios. No es Dios que nos esté sacando de su ser. Nuestro verdadero ser permanece en Dios, pero una parte de nuestra mente, la mente distorsionada, al pensar que existen peligros afuera, nosotros somos los únicos que nos estamos saliendo, digo, es imposible, pero así es como sucede. Parece que estamos separándonos de Dios al creer que afuera hay algo que nos puede hacer daño.
es imposible, pero nosotros tenemos ese pensamiento. Por eso estamos tratando de hacer realidad algo que es imposible. No puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin Él. Por lo tanto, Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está. Pero tú estás adentro. Por lo tanto, jamás puedes estar separado. Solo hay una sola vida. Dios es tu propia vida. Y fíjate, dice más adelante una cosa que cuando que lo leyó Felipe, yo me quedé, a ver. Dice, y así ven en ti su propia santidad y te saludan como Salvador y como Dios. O sea, estás compartiendo la identidad de Dios. O sea, al ser parte de Dios, tú eres Dios. Entonces, por eso, aquel que camina a tu lado, la luz que llevas contigo es la suya propia. Por eso dice que así ven en ti su propia santidad y te saludan como Salvador y como Dios. Entonces dices, oh, caray, yo me estoy confundiendo con un ser que no tiene nada que ver con la santidad y estoy haciendo a un lado mi verdadera identidad. Así que por eso esta lección es tan bonita, porque habla de lo que eres realmente y que tú te estás haciendo a un lado. ¿Por qué te quieres salir de este abrazo que es imposible eludirlo? No porque digas, ay, la palabra imposible hemos puesto un significado muy, muy oscuro. Pero es la verdad, es imposible que puedas estar apartado de Dios. Pero aquí el imposible es como una bendición, porque Dios, al ser amor, si es imposible que estés separado de Dios, es una bendición. No te puedes separar de Él, así que hazte consciente de lo que dice esta lección. Estar separado de Dios es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no es temible. Así que pues no pospongas un solo instante para acercarte a Dios a cambio. Digo, no lo pospongas porque tenemos un capricho absurdo, creemos que morimos. Y no nos vamos a cansar de decir esto una y otra vez. Así dice, también me encanta la parte donde dice, así se te concederá tener un atisbo del cielo. No, pero esa es de otra lección. Pero me aparece ahorita esa frase, ¿no? No, perfectamente. No creo que quiere hablar, pero ese atisbo del cielo, que vamos a hablar después, aparece en ese sendero, en donde, como dijiste hace ratito, Charlie, o caminas por piedras y espinas, o caminas por las nubes. Y esas veces que pareces tonto, porque estás viviendo en la inocencia del saberte totalmente protegido y ¿cómo se llama? Cuando nadie te puede atacar. Invulnerable. Parecería absurdo, pero esa es la realidad. Pero el mundo cree, cuando no ha despertado, que pudieses estar loco. Pero loco es el que cree que su vida puede ser atacada. Exactamente. Pues adelante, Enoch. Hola, buenos días a todos. Hola, Enoch. Buenos días, Enoch. ¿Todos bien? ¿Cómo estás, amiguito? Excelente, amigo. Eso es bueno. Fíjate que hace algún tiempo, cuando estuviste en Jerez en alguna ocasión, recuerdo que agarramos, estabas dando la charla, Carlos, y agarramos el libro y empezamos a abrirlo de manera aleatoria y todo, donde lo abríamos, daba respuesta a lo que estábamos viendo, cuestionando cada una de las personas y cada vez que lo abríamos iba ligando. Entonces, en un momento me di a la tarea de buscar algunas relaciones, porque hay un montón de referencias hacia la Biblia dentro del curso de milagros, aunque es un libro que no tiene nada que ver con ninguna religión, es un libro eminentemente cristiano, porque solo aquí se habla de... Obviamente, es una reinterpretación de lo que se escribió. Entonces, ahorita que estábamos viendo esta lección, Espíritu Santo me recordó que yo había hecho una referencia sobre otra de las lecciones que viene perfectamente ligada a esta, que es la lección 156, nos dice, camino con Dios en perfecta santidad. Y Espíritu Santo me llevó inmediatamente a otra lección, que es la 41, donde dice, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. ¡Qué curioso! Ayer estaba leyendo esa. Es que aquí sabe qué pasó en mi celular, que me abrió precisamente en la 41, y dije, mira qué coincidencia.
Sí. Así pasa, Entonces, sí. es imposible no caminar en santidad cuando estás caminando con Dios, cuando es Dios quien te lleva, es Dios quien te guía, es el Espíritu Santo el que es tu ayudador, es tu consolador, es tu guía, evidentemente. Y aquí encontré, cuando abrí mi libro, en la lección encontré una referencia a Juan 8:29, donde dice, porque el que me envió conmigo está, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dices, Dios santo, o sea, qué importante es estar con la mente consciente, ¿sí? De que Él está presente con nosotros, que va con nosotros en donde quiera que vamos, y eso nos permite caminar en esta perfecta santidad, ¿no? ¿Y sabes por qué tiene una buena, las respuestas cuando abres al azar el libro? Porque el curso dice que solamente hay un problema, por lo tanto, una sola solución. Por eso, cuando abres el libro en cualquier lugar, pues te está ofreciendo la única respuesta que hay para todo tipo de problemas en este mundo. Por eso es así. Oh, órale. De hecho, cuando uno hace la lección del día, cuando se presentan los conflictos, uno tiene que ir precisamente a la lección porque ahí está la respuesta. Es el mismo principio, es la misma respuesta para un solo problema que parecen ser muchos. Bueno, Y precisamente, como parecen ser muchos, solamente tenemos una voz que nos recuerda que todos somos uno en la mente de Dios y que solamente tenemos que regresar constantemente con una sola oración como la que hacemos aquí, diciendo al unísono, Dios en tu mente, Dios en toda mente, solamente. Dios en toda mente, eternamente. eternamente. Bendecido día para todos. Para todos. Hasta Chao. mañana.